Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a contar cómo fue mi segunda práctica universitaria. Yo ya les conté en un video anterior cómo fue mi primera práctica, que fue en comunidad. Si no lo han visto, lo pueden pasar a ver después de ver este, o si quieren ver antes ese video y luego ver este, está bien. Bueno, la segunda práctica universitaria yo la tuve cuando estaba en séptimo semestre. En esa práctica me correspondió trabajar en neuropediatría, en el área de neuropediatría. Ya no era de día como la primera, sino que era en la tarde, me tocaba de 1 de la tarde a 6 de la tarde y tenía que ir todos los días de lunes a jueves. Esa práctica la tuve en una fundación que se llama Aconiño, igual la tuve con 4 compañeras más. Y lo que teníamos que hacer básicamente era pues atender a niños con discapacidades, con diferentes diagnósticos. Había niños con enfermedades huérfanas, había niños que tenían parálisis cerebral, diferentes tipos de parálisis cerebral, había niños con distrofia muscular. Fue una práctica muy bonita. Nosotros no escogíamos la práctica en la universidad, creo que nos escogían la práctica, entonces uno solo iba y miraba en qué práctica había quedado y nosotras quedamos en Aconiño, en esta fundación. Era muy bonito. Inicialmente pues teníamos que estudiar mucho sobre neuropediatría, teníamos que estudiar mucho sobre pediatría como tal. Nosotros ya en la universidad habíamos visto materias de pediatría, pero igual nos pedían que estudiáramos sobre patologías específicas. Yo me acuerdo que esa fundación tenía 2 sedes. Teníamos que ir unos días a una sede, otros días a otra sede, y allí aprendimos algo muy bonito porque la fundación tenía convenio como con un gimnasio y ahí había piscina. Entonces se hacía hidroterapia los días jueves. Todos los jueves nosotros no llegábamos a la fundación, sino que llegábamos a este gimnasio y allí se les hacía hidroterapia a los niños. Entonces teníamos la oportunidad de practicar también un poquito de hidroterapia, ya que no habían muchas prácticas que tuvieran como esta opción. Yo me acuerdo que había una que era la clínica de la Universidad de La Sabana, tenía como una práctica en donde podían hacer hidroterapia. Si no estoy mal, CIREC también, que es un lugar en donde van las personas con amputaciones, también tenían hidroterapia. Y nosotros en Aconiño pues podíamos ir un día a la semana a hacer hidroterapia. Aprendimos muchísimo en esa práctica, veíamos diferentes niños, habían diferentes formas de hacer terapia. Una era la terapia personalizada con el niño. Entonces los niños llegaban a la fundación, nosotros los teníamos ya agendados y nos íbamos a trabajar con el niño, a hacer la terapia. Creo que las terapias eran de 1 hora aproximadamente. También había algo muy chévere, y es que todo el trabajo que nosotros hacíamos era un trabajo interdisciplinario. Entonces estábamos nosotros los de fisioterapia, también había terapia ocupacional, estaba fonoaudiología. Entonces como que el niño entraba y tenía su terapia física, pasaba a fonoaudiología, a terapia ocupacional, y nosotros teníamos la oportunidad también de ver cómo las otras profesionales pues trabajaban con los niños, que era algo muy chévere porque aunque estudiáramos fisioterapia, qué rico uno conocer cómo trabajan los demás profesionales y cómo hacer un buen trabajo interdisciplinario, enfocarnos todos en ayudar al niño, en sacar las terapias, en que sea más funcional, más independiente. Entonces eso era algo súper chévere, de lo que aprendimos bastante. Teníamos también que hacer otra forma de terapia que se hacía allá, y eran terapias grupales. Entonces en estas terapias grupales llegaban ya los niños con los papás. Entonces se reunían más o menos, digamos que 4 niños con los papás, y uno iba guiando a los papás para pues decirles qué hacer. Entonces, bueno, vamos a trabajar así, vamos a trabajar con esta pelotica, pone el niño en esta posición, vamos a hacerle tal técnica para tal y tal cosa. Entonces todo se les explicaba a los papás y uno como que hacía la dirección de la sesión grupal. Entonces era chévere porque los niños podían jugar entre ellos, los papás aprendían, que eso es algo importante. A veces solamente hacemos la terapia con el paciente, pero qué rico que esté el cuidador y que el cuidador aprenda todas las técnicas que se le van explicando, para que la terapia no se quede solo en la sesión, sino que también la vayan haciendo en la casa.
durante el día a día, cuando lo bañan, cuando lo van a acostar, cuando le van a hacer un masajito. Entonces eso era también muy chévere. Eran terapias individuales y terapias grupales de esta forma. También se hacían planes caseros. Los planes caseros era como una información que se le daba a los papás para que ellos fueran a la casa y supieran cómo atender al niño, cómo poder ayudarlo y no simplemente que el niño tuviera terapias en la fundación y ya. Esos planes caseros los hacíamos pues muy bonitos, hacíamos diferentes folletos que se vieran bonitos y llamativos. A nosotras nos asignaron pacientico, entonces yo tenía mis pacientes, mis compañeras tenían sus pacientes, pero igual pues estábamos bajo la vigilancia de un fisioterapeuta ya graduado. Nosotras estábamos en séptimo semestre, pues nos hacía falta todavía para graduarnos, entonces no podíamos casi que estar completamente solas. También teníamos que hacer valoraciones de los niños cuando ingresaran a la fundación. Entonces, cada vez que llegaba un niño a la fundación, nosotras nos íbamos a un saloncito junto con el papá, junto con nuestra profesora, y hacíamos una evaluación en donde mirábamos pues todos los patrones, todos los dominios del apta, mirábamos todas estas categorías y de acuerdo a eso pues se hacía la valoración, se aplicaban escalas, después de la valoración hacíamos el diagnóstico, el pronóstico, como que proponíamos el proceso de intervención. Entonces, recuerden que nosotros los fisioterapeutas siempre, eso es como un circulito, siempre hacemos evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención y una reevaluación y eso vuelve a empezar. Entonces, eso lo hacíamos obviamente en esa práctica y en todas. ¿Qué más les cuento de esa práctica? En hidroterapia también era muy chévere porque llegábamos los jueves y hidroterapia la hacíamos creo que solo durante 2 horas. Entonces ahí llegábamos con nuestro gorrito, nosotras teníamos la oportunidad de entrar a la piscina, no en todas las partes donde hay hidroterapia, el fisioterapeuta lo hace dentro de la piscina, a veces hace pues la dirección de la sesión fuera de la piscina y los pacientes adentro, en unos lugares sí, y nosotras teníamos esa oportunidad. Les voy a confesar que es un poquito más cansador porque pues uno meterse a una piscina y uno no se mete a la piscina para divertirse, sino para hacer terapias. En esas 2 horas nosotras salíamos exhaustas porque los niños, obviamente trabajábamos con niños con discapacidad, no los podíamos meter a la piscina y dejarlos, sino que teníamos que cargarlos. Para las sesiones de hidroterapia entraban los niños con los papitos, entonces nosotras lo que hacíamos era inventarnos como una sesión, como un juego, algo diferente y también reemplazábamos a los papás para que pues ellos no estuvieran toda la terapia con los niños. Entonces nosotros, como éramos 5, una normalmente dirigía toda la sesión y las otras 4 nos dividíamos algún niño, de pronto los más pesados o nos íbamos turnando y cogíamos a los niños y les íbamos haciendo las terapias. Ahí practicábamos con diferentes técnicas de hidroterapia que ya habíamos aprendido y visto en la universidad y pues los niños se divertían bastante, buscábamos la forma de hacerlo muy didáctico, de que no los niños sintieran como, ay, es una terapia, qué aburrido, sino que ellos saltaban, se sentían felices, jugábamos con pelotas, teníamos diferentes como infladores para jugar con los niños. Entonces era muy chévere, hacíamos competencias, carreras, pero sí, la verdad, salíamos súper exhaustas y como solo era de 2 horas, teníamos que irnos otras 3 horas para la fundación. Esos días, al llegar a la fundación, los días jueves, hacíamos trabajo administrativo. Entonces, en la mañana hacíamos todo lo de hidroterapia y en la tarde hacíamos trabajo administrativo, que era como revisar carpetas, historias clínicas, pasar lo que no se había pasado a los computadores, organizar historias clínicas, era más administrativo y eso hacía que fuera como aún más un poquito cansador el jueves para nosotras, las 5 con los ojos rojos por el cloro de la piscina, cansadas, con sueño, con ganas de dormir, pero pues bueno, eso era lo que hacíamos. El resto, lunes, martes y miércoles estábamos en la fundación, los jueves hacíamos hidroterapia, a veces íbamos a otra sede de la misma fundación, también hacíamos valoraciones, también hacíamos atención grupal y también hacíamos plan casero.
A veces ustedes se preocupan si de pronto en la práctica uno lo van a mandar y lo van a soltar. No, siempre hay alguien que está pendiente de nosotros, del proceso, de lo que estamos haciendo, porque nosotras en ese momento no teníamos tarjeta profesional, éramos estudiantes. ¿Qué más les cuento? Bueno, en ese semestre hice el trabajo así como más difícil que a mí me costó hacer, y es que nosotras cada semestre teníamos que hacer un caso clínico, y ese caso clínico se exponía en la universidad junto con los otros casos clínicos de nuestros otros compañeros de práctica. Ese caso clínico escogimos una niña hermosa, una bebé preciosa. Ella tenía, si no estoy mal, 4 o 5 años, y desde los 2 años empezó a perder como la movilidad. Ella alcanzó a caminar, nos contaba la mamá que la niña empezó a caminar y de repente se empezó a caer, a caer, a caer. Ya luego dejó de caminar, ella la llevó al médico y la niña la diagnosticaron con distrofia muscular, que es una enfermedad pues con un pronóstico bastante difícil, es una enfermedad degenerativa. Entonces cuando nosotros la vimos ya la niña no tenía casi control motor, el control motor en la cabecita era muy, 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 muy leve, o sea, no alcanzaba ni siquiera a hacer extensión de cabecita, en contra de la gravedad menos. Ella medio intentaba agarrar las cosas, pero pues la fuerza ya no le alcanzaba. Esta enfermedad lo que hace es como ir acabando o ir quitándole la fuerza muscular a la persona, y es progresiva. Entonces empieza de a poco, luego van perdiendo la fuerza, hasta que llega un punto en el que se pierde fuerza de músculos inspiratorios, y pues recordemos que nosotros para poder tomar aire necesitamos de fuerza de músculos inspiratorios, y es allí donde empieza a ser incompatible con la vida. Entonces ya luego es una persona que necesita asistencia, de pronto para respirar, para comer, porque también se pierde fuerza en todos estos músculos, y es tan progresiva pues que va llevando a la persona desafortunadamente hasta la muerte. Entonces esta hermosura tenía creo que 4 o 5 años, llevaba 2 años más o menos con la enfermedad, asistiendo a terapias. La mamá era súper colaboradora, súper amable, dejó que la niña fuera pues nuestro caso clínico. Obviamente siempre en esos casos se respetaba como el nombre o los datos personales de la niña, se contaba el caso, pero no se contaba nada más íntimo. Empezamos a trabajar con ella, le hicimos la valoración, hicimos pues todo el proceso, y resulta que cuando ya tocaba presentar el caso nos fuimos a la casa de una de las compañeras, éramos 5, y empezamos a hacer pues todo el caso clínico, entonces a ensamblarlos, ya teníamos todo, pero faltaba organizarlo. Y empezamos a organizar. Yo me acuerdo que yo dije, ay Dios mío, que a mí no me va a tocar el pronóstico, porque pues hacer un pronóstico en estos casos no es tan chévere. Es chévere hacer un pronóstico cuando uno dice, no, esta persona se fracturó una pierna, entonces luego va a poder caminar con apoyo, luego sin apoyo, hasta que salga y todo está perfecto. En estos casos un pronóstico no se puede hacer como así, y siempre hay que hacerlo basado en la ciencia. Entonces nos rifamos como las partes para organizarlas, y a mí me salió el papelito que decía el pronóstico, que en realidad es de las cosas más fáciles, porque a veces ensamblar toda la evaluación es mucho más largo, porque toca toda la evaluación, sacar el diagnóstico también es mucho más largo, pero a la hora de hacer el pronóstico pues me costaba. Es una niña de 4 añitos que no tenía un buen pronóstico por su diagnóstico, y yo tenía que escribir las cosas tal cual la ciencia lo dijera. Entonces me acuerdo que me costó mucho, me acuerdo que lloré. Gracias a Dios pues mis compañeras muy bonitas estaban ahí, y también algunas de ellas lloraron como ensamblando este caso clínico, pero lo hicimos, nos fue muy bien. Ya después de que me gradué o de que salí de esa práctica, pues no volvimos a tener contacto
o yo no volví a tener contacto ni con la fundación ni con los niños. Aprendí muchas cosas, no solo como profesional, sino como persona, la importancia de el acompañamiento de los papás cuando los niños tienen este tipo de patologías es muy importante, ya que luego mi primer trabajo también fue en neuropediatría, en una fundación, pero a diferencia de estos niños de esta fundación hermosa, los niños que yo atendí trabajando no tenían papás porque eran niños huérfanos y se nota bastante la diferencia. El amor sí hace un cambio en la atención porque por más de que en la otra fundación yo atendiera a los niños con todo el amor, pues no había como el amor de una familia que estuviera haciendo como énfasis en los ejercicios. Mientras que aquí en Aconiño, en la práctica, sí los papás estaban ahí con los niños, los paladeaban, los consentían, los besaban, les celebraban sus logros y eso es importante. También aprendí que a veces uno con la vida es muy exigente, a veces uno siempre está pidiendo más, reclamando más, siempre está pensando en lo que no tiene, en vez de pensar en lo que tiene y agradecer por lo que tiene. Entonces esas cosas le enseñan a uno a ser muy agradecidos porque veía a uno de sus papás con esos niños pasando diferentes situaciones y aún así uno los veía felices, agradecidos por la terapia, agradecidos por la oportunidad, agradecidos por tener sus niños vivos. Entonces son muchas cosas las que aprendíamos en esa práctica, la pasamos muy bien, trabajé con 4 compañeras chéveres, aprendimos, la pasamos rico, a veces salíamos, comíamos empanada, nos divertíamos. En estos casos, en este caso que nuestra práctica era en la tarde, nosotras íbamos a la universidad en la mañana, entonces muchas veces salíamos de la universidad y todas nos íbamos a la práctica. Y los viernes pues sí teníamos clases normales en la universidad y listo. Eso fue la práctica de séptimo semestre de la universidad, mi segunda práctica estudiando fisioterapia. Espero que les haya gustado pues esta práctica, espero que les haya gustado esta historia. No todos pasamos por las mismas prácticas, pueda que otras personas en séptimo hayan pasado por otras unidades de rotación. En mi universidad, otras personas en séptimo rotaban por diferentes hospitales. Una amiga mía rotó con prematuros, que era también algo muy chévere, entonces tuvo la práctica con niños prematuros en el hospital de Suba, que es un barrio de Bogotá, y así eran diferentes prácticas, pero pues yo les cuento de acuerdo a mi experiencia. Me alegra subir un video más a este canal, espero que les guste, no se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir el video con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.